el día de hoy, para este tema de la resiliencia y estas 5 claves que 3/4 aproximadamente de la conferencia de hoy, voy a dar esas 5 claves que hemos trabajado con mucho cariño para ustedes y para darnos una dirección y una tarea. Y hoy día me va a acompañar una gran amiga que hace muchos, muchos años, primero la tuve como alumna, hoy día es una gran, gran partner y por supuesto una tremenda profesional, enfermera de profesión, docente universitaria, y en un momento dijo, yo tengo que colaborar en la vida desde otra mirada, desde otro punto de vista, desde lo que es su profesión como enfermera, y comienza a aprender aquellas artes, aquellas, sobre todo, disciplinas que hoy día en el mundo occidental están muy de moda y naciendo. Así que les voy a dar esta bienvenida calurosa. Ella está en la ciudad de La Serena y por supuesto, querida Claudia Labra, te saludo el día de hoy, con mucho cariño. Muchas gracias, Fernando. Bueno, feliz y honrada nuevamente de estar contigo y poder compartirnos y aprender juntos siempre. Sí, es muy cierto, es muy cierto. Hemos aprendido mucho en este camino. La clave es seca. Yo me acuerdo que cuando hablábamos mucho, seca en el idioma chileno, para que ustedes sepan, y sé que algunos y han aprendido palabras chilenas también, significa de alto desarrollo intelectual. Si quisiéramos darlo desde una prima diferente. Y por cierto, el día de hoy se van a dar cuenta que efectivamente tenemos herramientas para poder salir en este concepto que le hemos llamado la resiliencia. Vamos a comenzar entonces y voy a apoyarme, como es habitualmente, por algunos slides que hemos preparado y vamos a relacionar esta resiliencia también con abundancia. Y lo primero que quiero sacar de tu mente, de tu mindset, es entender que vamos a hablar de esta abundancia que la asociamos a una abundancia económica. Normalmente, un ser humano en una condición determinada, bajo factores determinados y sobre todo en un ambiente adecuado, puede desarrollar sus talentos y sus habilidades. Otras veces genera bloqueos, bloqueos donde no logra poder desarrollar todo su potencial. Eso lo vimos en el webinar pasado. Si no estuviste en el webinar pasado, la invitación que te hago, por cierto, es que puedas acudir a la grabación, nos la pides. Ahí Julie te va a dejar un WhatsApp, se lo puedes pedir y le dice, Julie, envíame por favor la grabación de la clase pasada o una tarea. Espero que hayan hecho la tarea porque realmente era una autoevaluación. Yo me acuerdo que las personas de México nos indicaban que les gustaría entender un poco más cómo hacer una evaluación y bueno, lo hicimos, eso fue hace muchos meses atrás. Generamos una manera de evaluar tus talentos y habilidades, algo concreto y algo medible. Si lo estás haciendo, fantástico. Si requieres ayuda, por cierto, nos escribe. Hoy día vamos a avanzar un paso más. Cuando hablamos de abundancia y sobre todo el concepto de abundancia en sí es un estado y es un estado donde tú sientes que no te hace falta nada. Esa es la base de la abundancia. El sentir que hay algo, el sentir que hay algo y sobre todo que no te falta nada. Sobre esa base nosotros estamos trabajando lo que es hoy día el entender la abundancia como un concepto. Y eso es fundamental para nosotros, porque hay ciertas claves cuando nosotros hablamos de resiliencia. Lo primero que quiero compartir contigo es que durante los últimos, yo diría, 3 o 4 años, han pasado más de 2.350 personas en sesiones de coaching individual, las que yo he hecho personalmente. Y sacamos un patrón cuando queríamos hablar de la resiliencia, que ya vamos a dar una definición de resiliencia. Muchos de ustedes, por cierto, ya saben lo que es. Y ese patrón yo le llamé las 3C de la resiliencia. Entonces, lo primero es entender que cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de un primer concepto que es la continuidad. Y la continuidad significa que en nuestra vida, cuando tenemos una cierta presión sobre una condición que no es la deseada, esa presión hace que nosotros entremos en una condición de estrés. Si el estrés se acumula mucho, se provoca el diestrés, que es el estrés negativo. Entonces, primero viene la continuidad, que es la aceptación de tu presente, que es la aceptación de tu estado mental. Es decir, hoy día me encuentro acá, en el aquí y en el ahora, en lo que estoy viviendo, en la condición que estoy viviendo y de la forma como la estoy viviendo. Como ese hombre que está ahí viendo un árbol que de alguna manera logra crecer ante condiciones adversas en una situación compleja como puede ser un desierto,
Sin embargo, logra entender que en su presente, no en su estado actual, puede continuar. Es la continuidad el primero de los tres factores de la resiliencia. El segundo, por cierto, es la capacidad. Y cuando hablamos de capacidad, es la capacidad de sobreponerte a ese pasado que no es el pasado o el presente que tú más deseas, es el pasado no deseado. Entonces, cuando tienes una condición no deseada, tienes que tener la capacidad para sobreponerte. Y seguramente te ha pasado eso durante los últimos años, sobre todo alguna vivencia que puedas haber tenido en pandemia. Entonces necesitamos de una capacidad y además necesitamos de la tercera C. Y la tercera C significa caminar. Y caminar implica hacerte una pregunta de cómo tú estás viendo el presente deseado. Algunos le llaman futuro. Pero cuando hablamos de futuro, nuestro cerebro no logra entender qué es lo que es el futuro. Si tú logras practicar algunas técnicas, que ya hablaremos algunas de ellas, algunas técnicas que puedan sacarte de una determinada condición y te lleve a un presente deseado, tu cerebro no logra reconocer que eso es futuro. Nosotros creamos el concepto del futuro. Entonces, Albert Einstein de hecho decía, es un estado de locura pensar que haciendo las mismas cosas vas a tener resultados diferentes en ese futuro incierto, que lo creó el hombre como concepto de temporalidad. Para tener resultados diferentes, debo hacer cosas diferentes y las debo hacer en el presente, no en el pasado, no en el futuro, en el presente. Por lo tanto, este primer concepto de la resiliencia nos lleva a entender y hacernos una pregunta lógica. Y la pregunta es si estamos a gusto donde nos encontramos el día de hoy. O sea, ¿estamos realmente satisfechos? ¿Estamos realmente a gusto donde nos encontramos el día de hoy? Y aparece la realidad. Y en la realidad, ¿qué es lo que tú dices? Bueno, es lo que me está tocando vivir, es la condición en que estoy viviendo. ¿Cómo salgo de eso o cómo modifico ciertos comportamientos? Se modifican a través de un área cerebral que está en la zona temporal media que se llama hipocampo. Y el hipocampo es tu archivo de memoria, pero no es cualquier tipo de memoria. Si quieres lo puedes anotar eso, sé que algunos de ustedes toman bastantes apuntes. Se llama archivo de memoria emocional. Entonces, si lo llevamos a un escenario de una construcción, de una fórmula matemática, sería información más emoción igual a memoria de largo plazo. Información más emoción igual memoria de largo plazo. Entonces, lo que en realidad está condicionando es esa memoria emocional. Y esa memoria emocional lo que está condicionando es nuestro llamado pasado. Sin embargo, aquí está una buena noticia. Y la buena noticia es que hoy día debemos entender que nuestro pasado nos condiciona, mas no nos determina. Quiere decir que lo que puede haber sucedido contigo de aquí hacia atrás no es una condicionante para que vayas a vivir la misma vida el resto de tu vida. Quiere decir que hoy día soy capaz de generar una condición totalmente diferente a la que he vivido en los últimos años o en los últimos meses. Y esa es la buena noticia porque funciona a nivel cerebral. Y cuando hablamos que funciona a nivel cerebral, estamos hablando de las neuronas. Estas neuronas, estos organismos vivos que todos tenemos hoy día, miles de millones, billones de neuronas que tenemos, no significa que vas a ser más o menos inteligente. Lo que va a ocurrir en realidad con nuestras neuronas es que si somos capaces de realizar la mayor cantidad de conexiones nerviosas, se va a expresar nuestros talentos, nuestras habilidades de una manera diferente. Y cuando se expresa nuestro talento y nuestra habilidad de una manera diferente, tengo resultados diferentes. Y ahí viene la magia de Albert Einstein. Entonces nos dio una fórmula tan sencilla, sin embargo tenemos que analizarla en profundidad. Y ese análisis en profundidad implica cómo voy a tener nuevas conexiones nerviosas en una condición que tal vez no es la deseada. Estamos viviendo una condición no deseada. ¿Cómo lo hago? Para encontrar esa magia de reconectar nuestro cerebro que viene predefinido, que viene predeterminado para que tú seas una persona totalmente feliz y expreses la mayor cantidad de tu talento y habilidad. Sin embargo, se provoca el bloqueo. Y el bloqueo
Es esa historia de tu pasado, de tu presente, que no es el deseado, que evita que tú logres los resultados que seguramente puedes definir a través de tu proyecto de vida, a través de tu plan personal, familiar o, por supuesto, tu plan laboral. Si hoy día eres empresario y estás en sala, si hoy día trabajas en una industria y estás en sala, si hoy día eres independiente y estás en sala, tú eres un ser humano que tiene un potencial que ha desarrollado hasta el día de hoy. El tema es, ¿a qué se debe que hoy día nosotros generamos esos bloqueos? No logramos conectar toda esa potencialidad que existe en nosotros. Y para ello vamos a entender lo que es la neurociencia de la resiliencia. Clau, entonces, ¿qué significa esto de la neurociencia de la resiliencia? Vamos contigo. Mira, resulta que gracias a que nuestra especie y nuestra naturaleza es tan maravillosa, tenemos la capacidad de ir evolucionando. Antiguamente se pensaba que el cerebro era masa y que como masa por segmentos se comportaba. Sin embargo, hemos ido avanzando, tú mostraste las hermosas neuronas, y que funcionan con impulsos eléctricos y con impulsos químicos, con transmisiones químicas. Por lo tanto, si nosotros comprendemos que toda información se va a traducir en un lenguaje orgánico a través de electricidad y químicos, ¿verdad? Vamos a poder empezar a entender que todo lo que tú estás describiendo como capacidades, como nuestra inteligencia, como nuestra capacidad adaptativa, etcétera, depende de cómo nosotros mantengamos estas uniones neuronales, ¿verdad? Y este desarrollo orgánico de nuestro cerebro. Tenemos, por ejemplo, que cuando fue avanzando en el tiempo, se empezó a diferenciar lo que era netamente la función del cerebro y de la mente, entendiéndose entonces a través de los estudios que la neurociencia va avanzando y va estudiando el comportamiento tanto del órgano como cerebro, como de la mente. Antiguamente no se concebía a la mente separada del cerebro. ¿Ya? Y la mente entendiéndose como todos aquellos procesos que son conscientes o inconscientes y que emergen del cerebro, como por ejemplo nuestra percepción a través de los sentidos, a través de otros receptores, los pensamientos que nosotros elaboramos, la capacidad de memoria, la capacidad de generar procesos creativos o de imaginación. Son funciones, son comportamientos de nuestra mente que se basan en el mismo estructura del cerebro. Y así se ha descubierto la maravillosa potencialidad que tiene el cerebro hoy día, que a diferencia de años atrás, no se conocía, que es la capacidad de la neuroplasticidad y la neurogénesis. Es decir, todavía podemos siempre mantener la generación de nuevas neuronas y además de ir redefiniendo o reestructurando nuestro propio cerebro. Y de ahí salió, Fernando, la teoría del cerebro tibunio en el año 1960. Así que esto realmente de estas nuevas temporadas de la neurociencia. Sí, Con y respecto cómo conectamos eso, Clau? Porque este es el cerebro. Nosotros decimos, bueno, aquí está el cerebro, están las partes del cerebro, no queremos aprender hoy día las partes del cerebro. Sin embargo, tú dijiste hace unos días atrás cuando conversábamos que debíamos diferenciar lo que era el cerebro de la mente, porque ahí estaba la clave para estas reconexiones, para salir de estos bloqueos, necesitamos tres cosas, necesitamos mente, cerebro y el cerebro en acción. ¿Qué significa esto, Clau? Sí, mira, la mente, como te comentaba recién, tiene que ver con esos procesos. Hay partes que son conscientes, que yo puedo utilizar, como por ejemplo, acciono procesos y mecanismos en mi cerebro para elaborar un pensamiento. Voy a ir a buscar a mi memoria de qué color me gusta, mi color favorito y mi animal favorito, y voy a elaborar un pensamiento nuevo, voy a estructurar una información nueva, y eso corresponde a la mente. Sin embargo, está fundada en el funcionamiento del cerebro. Hay una zona de memoria, hay una zona de aprendizaje, hay una zona que todo lo estructura dentro del cerebro, y todo eso está en la base del funcionamiento y la comunicación que hay entre nuestras hermosas neuronas a través de los impulsos eléctricos y de estos químicos, que son los mensajitos que se transmiten. Luego está entonces, bueno, el cerebro, ¿verdad? Que es lo que tenemos ahí, que genera estas descargas, como te decía, eh, eléctricas, para poder luego ver lo que realmente es nuestro cerebro en acción. Que yo todo lo que percibo y todo lo que emito genera esta realidad o percepción de la realidad que yo estoy viviendo, ¿verdad? Y por lo tanto que hoy día cuando lo vemos
en los estudios no modernos del cerebro, antiguamente eran solamente disección de cadáveres, ¿verdad? Hoy día tenemos la tecnología para ver un cerebro en acción, donde vamos a ver todas las conexiones en múltiples colores dentro de todo nuestro cerebro eh, activas. Claro, claro, y fíjate que cuando hablamos de este cerebro, sobre todo el hemisferio cerebral derecho, y los que están en sala y algunos de ustedes saben y hemos hecho estos ejercicios en su empresa, en sus colegios, también hemos trabajado en colegios, aquí hay directores de colegios también, aparte, gente que ha trabajado en minería, en industria, que lo estoy viendo en sala, gente que viene de otros países, por cierto, que son empresarios, y hemos hecho estos ejercicios de neuroplasticidad. Entonces, cuando vemos el cerebro en acción, nos damos cuenta que hay situaciones donde no logramos comprender por qué no conectamos los hemisferios cerebrales. Sin embargo, cuando empieza esta condición de liberar ciertos procesos, cierta condición de bloqueo, logras un apalancamiento. Y ese apalancamiento genera un cerebro en acción. Y ahí aparece la imaginación. Sin embargo, hay procesos creativos que están ligados a la persuasión. Entonces, cuando tú logras persuadir a otras personas, cuando logras persuadir a tu propio cerebro y además influir sobre esas capacidades o esas condiciones que es el medio ambiente que te rodea, empieza a surgir la mayor cantidad de ese potencial expresado en ti. Entonces, sobre eso aparece este famoso cerebro triuno que tú lo mencionaste muy bien, que nace con una teoría de MacLean. Algunos la creen, otros están de alguna manera poco de acuerdo con esta segmentación, pero no es que el cerebro esté dividido en cajas o en zonas, sino el cerebro es un todo. Sin embargo, para comprenderlo, se habla que tenemos tres áreas cerebrales. La primera, que es la capa más nueva dentro de nuestra evolución, es la capa del cerebro que se llama neocórtex. El neocórtex es el cerebro pensante, es el cerebro racional. Y sobre todo en la capa prefrontal, hacia el lado izquierdo, se encuentra el lenguaje, que en el concepto de la evolución es lo que nos diferenció del resto de los animales. Entonces, cuando nosotros estábamos en etapas antiguas, ya les voy a mostrar por ahí una fotografía, buscábamos mucho la conexión a través de lenguajes que no eran lenguajes verbales. Ahí estaban las rocas y tú pintabas, dibujabas o hacías determinadas figuras para representar algo, que eso lograba generar puentes de comunicación. Hasta que con la evolución logramos desarrollar en este neocórtex, que debe tener unos cerca de 100 millones de años, no más que eso, logramos desarrollar el lenguaje. Y ahí viene el salto evolutivo, ahí nos bajamos a los árboles. Ahí es donde realmente nos volvimos seres humanos. Buenos o malos, eso ya otro concepto que estará en evaluación. Y eso se conecta con el segundo cerebro, que está en la zona temporal media. Y ese cerebro es el cerebro límbico, que está ligado a las emociones. Ya va a hablarnos Claudia de la amígdala cerebral, nos va a hablar de este hipocampo y de cómo vamos construyendo estas emociones que finalmente en este cerebro límbico logra una conexión final que es con el cerebro más antiguo. El cerebro límbico debe tener unos 200, 300 millones de años, no más que eso. Sin embargo, el cerebro, que es el más antiguo y que evolutivamente se denomina el cerebro primitivo o primario, es el cerebro reptil. Y ahí está el desafío, porque ese cerebro reptil, lo que ocurre cuando se activa, tiene dos condiciones, sobrevivencia y reproducción. Es el cerebro que se ve amenazado. Entonces, frente a una determinada condición, tú tienes tres tipos de respuestas. Y en esas respuestas son las bases de nuestro pensamiento. Mira, yo quiero que antes de que nos hable del comportamiento del cerebro, la Clau, quiero hacerte una pregunta y me gustaría que pudiéramos responderla y a ver si en el chat logramos tener ahí la opinión de ojalá todos los que estamos presentes, que es mucha gente la que estamos hoy día conectados. Pero mira, cuando tú tienes una condición estresante, cuando tú tienes una condición desafiante, cuando tú tienes una condición que te está sobrepasando, que te quita mucha energía y que no logras ir a la acción deseada y te empiezas a congelar, te empiezas a bloquear. En ese estado, te doy tres alternativas. La primera alternativa, ¿qué es lo que haces tú? Tu respuesta es a luchar, segundo, a huir o tercero, a congelarte. Anóteme en el chat. ¿Luchas, huyes o te congelas? Analicemos alguna de las respuestas. Está frente a una condición de estrés fuerte,
estás bloqueándote, ¿qué es lo que ocurre? Mira, Krishna dice, me congelo. Jaime, Lucho. Cristian, Lucho. Mauricio, me congelo. Súper. Mira, fíjense lo que nos ocurre. Juan Carlos, Lucho. Dante, Lucho. Veamos, más opiniones. Están escribiendo. Perfecto. Entonces, mira, Lucho, Lucho, Constanza, Silvia, Lucho. Otros se congelan, otros huyen. Te quiero decir algo. Si en este momento, mira, depende de la situación, a veces lucho, a veces huyo. Viviano nos dice, depende también de la situación, me ha pasado las tres. Rodolfo nos dice lucho. Natalie nos dice lucho. Ya, te quiero decir algo. Hay un bloqueo las ideas, dice Mauricio. Ya, mira, si en este minuto, imagínate esto, si en este minuto tú fueras caminando de noche por un lugar oscuro, no hay ruidos, solamente vas caminando, sientes tus pasos. Estás en una condición de un lugar físicamente que no es un lugar muy seguro y empiezas a sentir pasos. ¿Qué es lo que empiezas a hacer? Vayamos construyendo la idea. Ayúdenme en el chat. ¿Qué empieza a suceder? Vas caminando, miras al frente, el lugar está en penumbras, empiezas a sentir pasos. ¿Qué es lo que empiezas a hacer? Ya, miro hacia atrás, camino más rápido. Muy bien, Cristian, perfecto. Camino rápido, dice Rosario también. Camino rápido, dice Caro. Mira, fíjate. Camino rápido, camino rápido. Corro, respiración acelerada, dice Bárbara. Perfecto. Evalúo el entorno. Mira, una respuesta de las que dieron, una sola fue una respuesta racional. Entonces, cuando yo digo, mira, ¿qué es lo que hago frente a esa condición? No, mira, yo lucho. Sí, está bien que lo ponga en el chat, pero esa es la respuesta políticamente correcta. Cuando tú sientes que hay una situación amenazante, no evalúas tanto el entorno. Tú lo que haces, empiezas inmediatamente a caminar rápido, respiración acelerada. Esa respiración provoca liberación de cortisol. El cortisol se va a la glándula suprarrenal, la sangre empieza a fluir diferente. ¿Por qué? Porque en este estado en que te encuentras empiezas a producir adrenalina. La adrenalina se va al corazón, empieza a palpitar más rápido tu corazón. ¿Por qué? Porque empieza a destinar sangre a tus músculos mayores para la huida. Entonces, en esta condición, no pensamos tanto, empezamos a caminar rápido, tal como lo acaban de decir la mayoría de ustedes. ¿Te fijas que nuestro verbo dice algo? No, mira, cuando yo estoy en una condición compleja, yo voy a luchar. No, vas a huir o te vas a congelar. Porque es lo que nos pasa. Y no está mal que nos pase eso. Lo que ocurre es que es una condición natural. Entonces, cuando empezamos a entender que en nuestro cerebro hay una condición natural, que es la huida o que es congelarse, empezamos a hacer la contability. Nos empezamos a dar cuenta que no es malo congelarse, que no es malo huir y que deseamos enfrentar la situación racionalmente. A veces no lo hacemos. A veces sí, por cierto. Pero es cuando ya, ¿sabes qué es lo que hace el cerebro racional? Dice, calmemos. Calmemos, no pasa nada. Quien venía caminando era un amigo, me asustó y te diste vuelta y le dijiste, oye, me asustaste. Pensé que era otra persona. Qué bueno que eras tú, que eres mi amigo. Y ahí inmediatamente este cóctel en nuestro cerebro cambia. Y como cambia, te da tranquilidad. Dejas de liberar cortisol, abrazas al amigo y empieza dopamina, serotonina. Ya veremos cuál es el cóctel ideal. Entonces, frente a una condición no deseada, viene la resiliencia, ese estado donde vuelves nuevamente. Por ahí Mauricio Pinilla dice, acá en Chile no, tal vez, no vamos a comentar eso, Mauricio, pero puede que esté en algo acertado con ese comentario. Bien, entonces te das cuenta que en un simple ejercicio has respondido en forma racional. Sin embargo, cuando te puse en una condición que te la imaginaste, solamente te la imaginaste, muchos de ustedes empiezan a caminar rápido y viene la huida. Así funcionamos. Y vuelvo a insistir, no es malo funcionar así, pero un buen ejemplo es lo que nos está ocurriendo en este instante. Entonces, ahora, Clau, explícanos un poco qué pasa con este cerebro cuando en realidad, y con la mente, en realidad cuando estamos en esta condición. A ver, veamos. Mira, Fernando, cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones nuevas y sobre todo cuando son desafiantes, se traducen para nosotros como situaciones estresantes porque nos exigen, nos incomodan,
nos están obligando a tener una respuesta, a veces cuando ni siquiera lo tenemos pensado ni tampoco queríamos tenerla, ¿ya? La mente humana, por lo tanto, va adaptándose al cambio. ¿Eso qué significa? Que se van generando no solamente capacidades nuevas, sino que en lo fundamental estamos activando, el cerebro empieza a activarse chispazos en distintas zonas y por lo tanto se aumentan las conexiones entre distintas neuronas que a veces a lo mejor no estaban asociándose. ¿Ya? La mente humana, como te digo, va adaptándose al cambio porque tiene capacidades tremendamente hermosas como son la homeostasis. La homeostasis es la capacidad que tiene de autorregularse. Nosotros por naturaleza orgánica tenemos la capacidad de que nuestro organismo está capacitado, está acondicionado para tener receptores, para tener centinelas que ante cualquier desajuste o algo que esté fuera de lo considerado orgánicamente o fisiológicamente normal, poder activar respuestas internas o externas que puedan volver a equilibrarnos o a mantenernos seguros en el caso de la mente. ¿Ya? Entonces son dos tipos de condiciones que nosotros tenemos que considerar. La orgánica, que es lo propiamente tal del cerebro, y lo que es la mente, que es el comportamiento o los procesos adaptativos que vamos teniendo. Luego también está para nosotros lo que está, ¿cómo se dice el término? La alostasis, que se me olvida esa palabra. ¿Ya? La alostasis tiene que ver con este pensamiento predictivo. Recién tú pusiste un ejemplo y diste una condición y nosotros estamos previendo un movimiento o una reacción. Sin embargo, ese tipo de respuestas que hoy día se ven racionales es porque en algún momento eso ya se aprendió, en algún momento ya se imaginaron estar caminando, sentir pasos, o en algún momento supieron de alguien, por lo tanto, esa respuesta de que camino más rápido, o me paro y me pongo en guardia, o salgo corriendo, me paralizo, eso es un aprendizaje que ya está. ¿Ya? Y esa es una respuesta adaptativa también de nuestro cerebro y de nuestra mente, de la estructura y de la mente, el comportamiento. Aprendimos entonces que los estímulos, los gatillantes, que nos permiten intercambiar información y evolucionar, y nuestro cerebro como órgano social, por lo tanto, interactuar, ¿verdad? No solamente están en el medio externo, también están en nuestro medio interno. Es así como, por ejemplo, existen los receptores de presión sanguínea y que por lo tanto activan algunos químicos, farmacias internas para poder regular la presión arterial, etcétera, ¿ya? Dentro de nuestro organismo, ¿ya? Y muchas veces también sucede que esos estímulos ni siquiera son externos y a lo mejor son internos, pero tampoco son internos materiales. A veces están en nuestro mundo mental. Y en eso sí que podemos intervenir harto, harto, harto. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro cerebro, nuestra mente y nuestro cuerpo, ya sabemos que correr es una acción, tenemos una corporalidad, tenemos una preparación. Nuestro cerebro, nuestra mente y nuestro cuerpo conversan constantemente. ¿Y luego para qué? Para poder generar una acción adecuada. Sí. ¿Ves? Y esa acción hacia dónde nos lleva, porque yo creo que ahí está la gran pregunta. O sea, fíjense que tenemos, lo que Claudio es tan importante. Nosotros tenemos un cóctel. El tema es que este cóctel puede crearse solo. Es como si no tuviéramos un barman y estuviéramos frente a un bar. Se preparara los tragos en forma natural. O yo defino cuál es el cóctel que quiero tomar, que quiero producir en mi propio cuerpo. Entonces, sobre ese escenario es donde vienen algunas respuestas y el cerebro se acostumbra a la información que tú tienes como input, a lo que tú le entregas al cerebro, es lo que va finalmente a sacar del cerebro como un entregable. Fíjense lo siguiente, les vamos a mostrar ahora un estudio que me lo compartió Clau el día de hoy y que lo encuentro pero muy desafiante. Para nosotros los que somos papás sobre todo es más desafiante, pero estoy seguro que para estos 40 hoy día conectados que tenemos el día de hoy, también va a ser muy desafiante. ¿Y saben por qué? Mira, hoy día nuestro cerebro, producto de la pandemia, tuvimos una gran cantidad de conexión con estos aparatos como el que estamos en este instante, que son los computadores, las tablets o los celulares. Y eso hace que haya una descarga de dopamina en nuestro cerebro que provoca sensaciones de placer y de felicidad. Sin embargo, se ha hecho estudios hoy día, sobre todo del impacto que está teniendo en nuestros jóvenes
esta activación celular y este estrés incluso excesivo que hemos tenido en nuestro cerebro. Entonces, ¿cuál ha sido el efecto del estrés en el cerebro? Porque cuando tenemos información y esa información no es adecuada, por ejemplo, si tú analizas cuáles son las primeras 20 noticias que tenemos hoy día en un canal de televisión de cualquier lugar de los países que están conectados en este instante, te vas a dar cuenta que son noticias negativas. Entonces nuestro cerebro está infoxicado. Tenemos una información que estamos infoxicados. Y esta universidad de Stanford, que hace este estudio, que se publicó hace muy poco, recién, en el año 2022, muestra cómo se va envejeciendo el cerebro de nuestros adolescentes, más aún de los adultos, que se supone que provocó el estrés de la pandemia. Esto es lo más reciente que hemos encontrado en estudios que hablan precisamente de los efectos del estrés en el cerebro. Clau, estamos contigo. Sí, mira, en esa imagen de verdad que a mí yo te la quise compartir porque es demasiado decidida y impactante. Cuando nosotros miramos las imágenes de abajo, aunque no entendamos de imágenes de fluorescencia o de rayo, ¿verdad? Podemos mirar que las imágenes, los tres imágenes que están debajo, están más turgentes, están los colores más nítidos, más uniformes, ¿verdad? Y se ven los cerebros que están arriba, las imágenes que están arriba, la inflamación de algunas estructuras del cerebro, que como imagínense que uno infla un globo y hace presión a los tejidos que están alrededor. Si yo inflo algo y me aprieta, deja de esta parte de mi cara, por ejemplo, si algo me presiona hacia acá, deja mi cara de recibir oxígeno, sangre adecuadamente. Y eso es lo que pasa con esas estructuras. Ya hay inflamación del cerebro, hay destrucción celular, no solamente por inflamación, sino porque también hay áreas que se dejaron de utilizar. Sabemos que nuestros especialistas en salud mental, sobre todo, están estudiando lo que son los desarrollos psicoemocionales que no se dieron en estas generaciones pandémicas, ¿verdad? De los niños en desarrollo, en crecimiento, porque les faltó la interacción social, ¿verdad? O la vinculación con otros entornos. ¿Ya? Hay aumento, por ejemplo, del riesgo de enfermedades crónicas y degenerativas cuando nosotros pasamos por procesos de estrés que se sostienen. El estrés sabemos que hay el estrés normal, que es fisiológico, y el tóxico. Cuando es sostenido en el tiempo, para nosotros, nosotros podemos tener, ya hablamos de capacidades adaptativas. Sin embargo, no quiere decir que mi organismo esté acondicionado para eternamente adaptarse. ¿Ya? Nuestras células maravillosas son delicadas. Y estas células neurológicas son delicadas, actúan con electricidad, actúan con químico y tienen una anatomía, una estructura que requiere de nutrientes. Por lo tanto, cuando hay muerte de nuestras células, ¿verdad? Empiezan disfunciones que afectan incluso al sistema inmunológico, al sistema endocrino, que son las hormonas, disminuye la capacidad de generar nuevas neuronas, ¿verdad? Y lo otro es que hace pocos años atrás en neurociencias se descubrió el sistema linfático propio del encéfalo, de la cabeza. ¿Ya? Y acá voy a darles un dato. Así como el resto del cuerpo tiene un sistema linfático, el encéfalo tiene un sistema linfático propio, que es el que drena todos los tóxicos de todo lo que se metabolizó, se ocupó para pensar, y los desechos se eliminan por ese sistema linfático. Conocemos todos este músculo que es el esternocleidomastoideo. ¿Sí? ¿Lo ubicamos? Bueno, lo voy a aprovechar de dar este datito. ¿Ya? Este músculo que se inserta aquí, aquí y acá, ¿verdad? Masajéenlo, tómenlo como rutina diaria. Y eso va a ayudar a que las toxinas que están dando vuelta y no se drenan de mi sistema linfático del cerebro, podamos nosotros meterlas al sistema orgánico del resto del cuerpo para que el cuerpo las metabolice. ¿Ya? Bueno, y este estrés crónico, esta situación y este deterioro, promueve también estados depresivos y trastornos del ánimo, como está puesto en nuestra slides, ¿verdad? Y que son sí o sí para nosotros situaciones que hoy día requieren de nuestra intervención. Nosotros, no solamente por nosotros, sino que también por aquellos que tenemos a cargo o que podemos intervenir, ¿verdad? Tener la capacidad o desarrollar habilidades, desarrollar algunas
algunas habilidades, como tú dices, talentos, para poder activar estas nuevas formas de actuar, estas nuevas formas de enfrentar situaciones y vivir y disfrutar la vida. Mira, Entonces, está de crecer. sí, es una manera de ver la vida, de lo que nos pasa, porque lo que hemos visto hasta ahora es el diagnóstico. ¿Ah? Cuál es el diagnóstico de lo que nos está pasando? Pero vamos un poco a la receta, porque si no, pucha, el mundo va a ser complejo si es que solamente vemos diagnósticos que no son los más adecuados. Entonces, mira, lo primero que vamos a hacer, ya en esta situación, que es el contexto que nos ha dado Clau, pero perfectamente explicado, y que lo hemos vivido con ya un primer ejercicio, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque si estamos conectados hoy día, y esa es la promesa que hicimos, y no solamente con Clau, sino con las siguientes personas que van a ser expositores en distintas áreas. Hoy día el área de la salud. Si se dieron cuenta, hoy es el webinar de la salud, del autocuidado. Entonces, queremos alguna receta. Queremos irnos con alguna receta para saber qué hacer. Entonces, en este modelamiento cerebral, tenemos una ventaja. Y tenemos la ventaja que todos los días, nuestros casi 60, 70 mil pensamientos diarios, ese es en promedio la cantidad de pensamientos, se los dije en la clase pasada, tenemos 60.000 o 70.000 pensamientos, sin embargo, no son 60.000 o 70.000 pensamientos diferentes. La buena noticia es que son una cierta cantidad de pensamientos, sin embargo, se repiten constantemente a nivel de nuestro subconsciente. Y eso que provoca esa memoria emocional logra esa descarga principalmente de catecolamina, de serotonina, de dopamina, de oxitocina, de cortisol, y ahí viene este cóctel, positivo a veces y en otras no tan deseado. Entonces, ¿cómo modificamos un patrón? ¿Cómo modifico un patrón si mira, estamos noviembre del 2023, casi ya al final de noviembre? Si no has logrado cumplir lo que tú definiste como plan para este año, lo más probable es que no estés liberando los mejores neurotransmisores. Tu cóctel está un poco variado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hago si realmente yo me propuse algo y no lo estoy logrando? Y estoy lleno de esa emocionalidad. Y estoy lleno de esa condición que no me tiene en lo deseado, en el estado deseado o deseable. ¿Qué hago? Entonces, lo primero es comprender. Y es comprender que sí hay un par de herramientas. Vamos a partir con un concepto. Después les voy a dar los 5 pasos, que ya le dije que se lo iba a dar en un rato más. Pero al inicio me gustaría esto, mira. Debemos hacernos ciertas preguntas. Cuando nosotros nos hacemos preguntas, y ya con esta explicación que nos dijo la Clau, hay que detener la descarga de ciertos neurotransmisores que son nocivos, que van a provocar este cortisol, la activación de la glándula suprarrenal, que va a liberar adrenalina, esa adrenalina se va a ir a nuestro cuerpo, principalmente el corazón lo manda a los músculos y queremos huir, como el ejercicio que hicimos. Entonces, qué debemos hacer? Es empezar a generar ciertas condiciones de calma. Y en esas condiciones de calma, la mejor estrategia que nosotros, los coaches y los psicólogos que están en sala, y eso lo pueden acreditar porque tenemos psicólogos muy importantes en sala, como mi gran amigo Jaime Orlando García, que según él dice, tiene 62 años, pero no le creo. Siempre he dicho que no debe tener más de 50, todavía ser fea la ola, y aquí está desde El Salvador. Y hemos hablado tantas veces esto. Tenemos condiciones favorables. El tema es que no logramos potenciar lo que la evolución nos dio como una ventaja competitiva con respecto al resto de los seres vivos. Y es lo primero en nuestro lenguaje. Entonces, el primer paso es preguntarnos, simplemente preguntarnos, así mira, lápiz y papel, y anota algunas preguntas. Primera pregunta, porque empezamos a calmar el cerebro cuando nos damos cuenta de la condición y del escenario en que estamos viviendo. Primero, el presente, así le he llamado. El presente significa, ¿estás a gusto con tus resultados logrados? Si no te haces esta pregunta, vas a seguir descargando una cantidad de neurotransmisores y hormonas. Si te haces esta pregunta, lo llevas desde el subconsciente al consciente. Entonces, una buena pregunta sería precisamente esa. Primera condición, ¿estás a gusto? Aunque ya sabes la respuesta.
El solo hecho que te lo preguntes va desde el cerebro, a lo mejor reptil o límbico, y vamos a activar este cerebro neocórtico. Nos vamos a poner en el presente, no en el pasado, no en el futuro, no en lo que deseo, no en lo que me pasó. Nos vamos a condicionar en una posición que se llama presente permanente. Ahí nos escribió Valentín Contreras, que se acaba de conectar desde México. Bienvenido nuevamente. Tremendo coach, tremendo hombre, jefe de la policía y a cargo de la policía, del entrenamiento de los policías en el municipio de Solidaridad. Lo tuvimos la semana pasada en un tremendo testimonio. Y hablamos seguramente más de alguna vez esto contigo también. El presente. ¿Cómo vivimos el presente? Segundo, bloqueos. ¿Qué gatilla el que no expresé hoy todo mi talento? Hazte esa pregunta, anótala. Hazte esa pregunta. ¿Qué es lo que gatilla que no expreso hoy todo mi talento? Miedos, temores, decepciones, frustraciones, un pasado no deseado, lo intenté y no pude, ya gasté la energía, estoy viejo, soy alto, bajo, hombre, mujer. O sea, hay tantas, pero tantas explicaciones que nos damos los seres humanos que hacen que no saquemos nuestro potencial. Tercera pregunta. Activamos este hemisferio, que es el hemisferio derecho, el hemisferio emocional, ya no el racional, que es el izquierdo. Y le empezamos a hacer preguntas también. Tercera pregunta. ¿Qué sientes cuando no logras lo que deseas? Y expresa las emociones. Lo vimos en la clase pasada. Si no las viste, ahí está el video, ahí está la grabación, la pides, ahí Julie te la va a enviar. Entonces, ¿cuáles hoy día son las emociones que tengo cuando no deseo algo? Y puede ser miedo, frustración, tristeza, rabia, pena. O sea, hay tantas emociones. ¿Qué pasa cuando sí logras una condición? Entonces puede estar el orgullo y puede estar dentro de ese orgullo la alegría, la felicidad, el amor. Entonces, la comprensión. Entonces, el cóctel hace que se exprese de una determinada manera nuestro cerebro. Y además viene lo que llamamos el presente deseado. No el futuro, el presente deseado. Preguntémosle también, ¿quién quiero ser? ¿Quién quiero ser? Anótalo y defínelo con claridad y con precisión quirúrgica. ¿Quién quiero ser? En la etapa de la vida en que te encuentras hoy día. ¿Quién quieres ser? Y si lo anotas con detalle, pasa nuevamente al lado racional. Ya no es una sensación, no es la sensación de que yo sé que puedo mucho más de lo que estoy dando hoy día. Entonces logramos entender que hay una cierta etapa en la vida en que fuimos exitosos y que hay un patrón que podemos repetir y nace la resiliencia. Entonces esa resiliencia en realidad nos lleva a que nuestro cerebro tiene una programación natural. Y esto yo diría que es uno de los grandes hallazgos. ¿Cuál es hoy día? ¿Cuál es hoy la principal o las principales características que tiene nuestro programa cerebral desde que nacemos? Y hay dos. Hay dos. Nosotros venimos programados en dos condiciones y se los voy a demostrar también. No es solo teoría, lo vamos a vivir. La primera condición es que nuestro cerebro viene seteado para la felicidad. Nosotros nacemos y nacemos en una condición de felicidad. Incluso cuando los bebés nacen enfermos. Su primera expresión no es de dolor, es de felicidad. Su primera respiración es una respiración de felicidad, de logro. Venciste algo que estabas a una condición nueva, no deseada, donde existe oxígeno fuera de ese vientre materno. Y esa condición de felicidad se expresa. Y ya lo vamos a ver. Y la segunda característica es que venimos seteados para la sobrevivencia. Y esa programación está dentro de nosotros. Entonces, felicidad, sobrevivencia. Felicidad, sobrevivencia. Anotemos en el chat, en porcentaje, el primer porcentaje de felicidad y el segundo de sobrevivencia. Colócame, ¿qué porcentaje crees tú que tienes hoy día en este cóctel de felicidad y sobrevivencia? Veamos, a ver, ¿cuánto tienes en porcentaje de felicidad actualmente en lo que estás viviendo y cuánto de sobrevivencia? Anótame en el chat, vamos a leerlo. Fíjense lo que va a ocurrir. Esto es muy interesante. Veamos.
porcentaje de felicidad versus porcentaje de sobrevivencia. Del 1 al 100%. Sí, Catherine, buena tu pregunta. Del 1 al 100%. Entonces, felicidad 40, sobrevivencia 60, dice Mauricio. Carla dice 90 felicidad, 10 de sobrevivencia. Krasner dice 50 y 50. Claudia dice 70 de felicidad, 30 de sobrevivencia. Rosario dice 80 de felicidad, 20 de sobrevivencia. Constanza 60-40, 60-40, 70-30, 70-30, 80-20. Tenemos una sala casi feliz. Entonces, ahora, ¿a qué se debe tu felicidad? ¿A qué se debe tu felicidad? Anótame un solo concepto, quien quiera anotarlo. ¿A qué se debe que tú estás feliz? A la familia, mira, a la familia. Y salió inmediato. Estoy viva, respiro. Mira, me doy cuenta que estoy vivo, estoy feliz. A la salud, a mis hijos, a mi vida, mira todo lo que están escribiendo. A la familia, al cumplimiento de mis metas, mis sueños. Fíjense la respuesta, qué interesante, porque hay patrones comunes en los seres humanos. Y aquí viene el primer ejercicio, mira, 30-70, en algunos casos sobrevivencia. Sí, por supuesto, ¿por qué no? Lo que no es malo, porque pensamos que la sobrevivencia es malo. No, todo lo contrario. Cuando tu condición es de sobrevivencia, si tienes muy aceitada tu máquina para crear con los talentos que tienes la diferencia de la condición actual a la futura, al presente deseado, tú te puedes convertir en una persona extraordinaria. O sea, si hoy día estás en una condición de sobrevivencia, significa que hoy día tienes un alto potencial de logro, alto potencial. El tema es que hay que saber qué hacer. Entonces, mira, Juan Carlos nos dice agradecimiento por lo que vivo a diario, por el trabajo, la salud, disfrutar momentos únicos. O sea, mira todo lo que están escribiendo. Entonces, fíjense lo siguiente. Primera fotografía. ¿Qué ocurre acá? ¿Qué sientes acá? ¿Qué ves acá? Condición de felicidad. Por cierto, no es bebé de nadie. Lo creé ayer con inteligencia artificial para que nadie diga después, oye, no andes colocando menores de edad. Un niño creado con inteligencia artificial. Lo creamos anoche. Entonces, ese chico que yo puse, que quería un chico, un bebé de 5 meses de vida, que ahí está presente, eso es lo que ha creado la ciencia, la tecnología el día de hoy, tiene una expresión de felicidad a sus 5 meses, tomado de los brazos de su madre. Ese chico, ese bebé, ese pequeño, logra entender que la vida no interesa si está viviendo en un barrio pobre o en un barrio rico. No le importa si las condiciones económicas son buenas o malas de su entorno, de su familia. No logra comprender eso. Él lo único que entiende que al ver la expresión del apego emocional de su madre, despierta una condición de felicidad. Venimos seteados para la felicidad desde que nacemos. Si nació en una condición muy pobre, si nació en un bote, en una embarcación, si estaba huyendo de un país, si estaba en una condición de pobreza, si estaba insalubre, ese bebé va a reír igual. Ese bebé va a expresar su felicidad igual al ver a su madre. Eso que tenemos nosotros, que está activado además por las neuronas espejo, es una condición que tenemos los seres humanos. Sin embargo, tenemos la segunda condición, y es esta. Es la condición de antaño, es la condición que hemos heredado. Este es el famoso cerebro reptil. Cuando venía este diente de sable en la antigüedad, ese hombre prehistórico generaba sensaciones y emociones de miedo, de terror, de angustia, de ansiedad, como lo escribe también Catherine. Sin embargo, tenía que matarlo, si no era comido. O él lo mataba o era comido. Y ese patrón de sobrevivencia y esa activación hormonal es la que nos tiene hasta el día de hoy confinados muchas veces en una falta de resiliencia y vivimos en una condición de sobrevivencia. ¿Qué pasa entonces cuando ese hombre logra vencer a ese animal? ¿Qué pasa en la historia? ¿Cuál es el seteo mental que queda en la historia cuando logra compartir ese éxito, esa memoria emocional y dice, lo vencí?
genera un patrón conductual, genera una información en el cerebro. Y esa información le dice que la siguiente vez que se enfrente a un animal no va a tener miedo o no va a tener tanto miedo. ¿Y saben por qué? Porque está comprobado que la situación para que se repita este cóctel de serotonina, de dopamina, de cortisol, de oxitocina, todo este cóctel neurohormonal, para que se repita, tiene que ser una situación igual o superior al miedo que tuvo alguna vez. Como ya pierde el miedo porque venció a la fiera, entonces se acostumbra y crea un patrón. Cuando yo esté en una condición compleja, puedo vencer. Y si voy a vencer, tal vez voy a tener fuerza, o voy a tener felicidad, o voy a estar en una condición de fortaleza que me va a permitir prosperar en mi vida con una información, con un chip, con un seteo, que he logrado vencer algo. Eso es la resiliencia. Ahora, esa resiliencia que nosotros tenemos funciona a nivel de nuestro cerebro límbico, a nuestro hipocampo, que es este archivo de memoria emocional, la amígdala cerebral, que es el activador de todo este proceso, de todo este cóctel, y nace recién lo que significa la resiliencia, que es el tema de hoy. Entonces, esa fuerza motora que te impulsa a hacer algo distinto es porque tu pasado generó una condición de aprendizaje. Y ese aprendizaje significa que la resiliencia es esta capacidad de afrontar esta situación adversa. Además, la superas, lograste el siguiente nivel, lograste pasar al siguiente nivel y además saliste fortalecido. Ahí está tu aprendizaje. Y ese aprendizaje es el que provoca el éxito o no en nuestra condición de vida que le llamamos felicidad. Entonces vuelve el círculo, virtuoso o no, que si estoy en sobrevivencia y tengo adecuada información y frente a un determinado contexto logro salir adelante fortalecido, nuevamente paso a ser feliz. El tema es cuando está cortado ese loop por los neurotransmisores, por este cóctel que ahora nos va a explicar Clau. ¿Qué pasa cuando el cóctel no es adecuado? Clau, ¿cómo se llama esto que le llamamos nosotros hoy día el cóctel de la felicidad? Sí. Gracias a las redes sociales cada día más se está dando a conocer esto y aparecen hartos posts y se comparten en hartas partes. Nosotros tenemos neurotransmisores, tenemos hormonas, que son sustancias que se fabrican en el propio organismo y que están destinadas para poder establecer este estado de bienestar orgánico y de vinculación también con otros y con nosotros mismos, ¿ya? Y con el medio que estamos. ¿Ya? De los neurotransmisores y hormonas que más se conocen y que más se hablan como químicos de la felicidad, está bien conocido la serotonina. Nosotros sabemos que hoy día la persona que tiene enfermedad, que tiene la incapacidad orgánica de fabricar esta hormona, se le suple, ¿ya? Hay tratamientos médicos que le suplen, ¿ya? Sin embargo, la persona que no tiene una condición orgánica que impida que la fabrique, tenemos entonces el deber de seguir transmitiendo esto para que todos aprendamos a cómo se activa esa fabricación o esa elaboración de esta sustancia tan importante para nosotros. Es un neurotransmisor, es un químico que se transmite a través de las vías eléctricas, ¿verdad? En esa comunicación eléctrica entre las neuronas, y está relacionado con los estados de bienestar porque permite esto de ay, el disfrute, esto de que, oye, qué rico, oye, no, mira, no, déjenme aquí, no me muevan. Uno puede estar en el patio de su casa tranquilamente o puede estar en Tucuntú, pero si decide hacer lo necesario para gestionar esta fabricación, que son de las recetas que tú nos vas a dar esas claves, ¿verdad? Entonces se permite generar los estados de felicidad que orgánicamente son naturales en nosotros. Sin embargo, hoy día, con el sistema de vida que tenemos, la infoxicación que nos dijiste, los desafíos que nos plantea el día a día y el estrés orgánico crónico, que nadie nos enseñó a bajar los niveles de estrés, ¿verdad? Están en desmedro. La serotonina se mide con el cortisol, que es la hormona del estrés, ¿verdad? Como en un balancín. No pueden estar las dos altas. Cuando está muy alta la serotonina, el cortisol, por más que quiera estar alto, se baja. En cambio, cuando está, yo quiero estar súper contento, feliz, positiva, sin embargo, cuando estoy con esa rumia mental, que los correos que no mandé y la ropa que no lavé y los negocios que no cerré, el cortisol sí o sí va a subir en desmedro de mi propia fabricación de serotonina. ¿Ya?
Hay otras endorfinas que actúan como, ahí dice como la morfina, es como el adormecimiento, es como cuando uno, ¿sabes qué? Dele nomás, seguimos porque estos estados de dolor, ya sea emocionales o físicos, ¿verdad? Activan estos neurotransmisores, estos aminoácidos, los estados de placer, de disfrute, ¿ya? La oxitocina es una de las hormonas que actúan en nosotros como está dentro de estos ingredientes de química de la felicidad, ¿ya? Que se da con el contacto físico. Nosotros las fabricamos en nuestro encéfalo, ¿ya? Y se estimula a través de esto de que son los abrazos. Se recomienda por lo menos unos 8 segundos de abrazo para por nosotros hacer estos disparos en nuestro cerebro y se genere esta hormona, ¿ya? Y por lo tanto genera estados emocionales que provocan también sentirse plácido, sentirse contenido. Se secreta esta hormona también, por ejemplo, la lactancia, por lo tanto nosotros tenemos desde la lactancia esta sensación de seguridad, de ser sostenido, de ser contenido, ¿ya? Y la dopamina, que produce estados de placer y motivación, son también como un gatillante. El aprendizaje dice, y en memoria, cuando digo, ok, sí me acordé, aquí está la idea, resuelvo, se genera este circuito de que uno genera en la dopamina hacia el logro y se recompensa ya en uno mismo. Ahí hay otros, como el GABA, por ejemplo, que es un aminoácido, es un neurotransmisor, perdón, que también genera tranquilidad y que, como les decía hace un momento, están siempre jugando en este balancín orgánico para poder regular y adaptarnos a las circunstancias que estamos. Por lo tanto, el hacer este insight, el conocer nuestro cuerpo, el poder estar atento a nuestros pensamientos y entrenarnos en eso, entrenar nuestra mente y nuestro cerebro, va a permitir que nosotros esta farmacia interna la sepamos nutrir y además les demos los ingredientes necesarios para que el cuerpo los fabrique y además esté en la actividad necesaria en nuestro cerebro y las condiciones para que instintivamente las podamos fabricar también. Es una decisión nuestra. El poder nosotros entonces gestionar esta farmacia interna nos va a facilitar sobre todo estos estados de desarrollo principalmente y personalmente de resiliencia, que es lo que estamos hablando. El ajustar estos niveles orgánicos va a permitir que nosotros vayamos desarrollando con las capacidades de la mente, de la memoria, de la imaginación, de proceso creativo, estas estrategias también de resiliencia. Así es, y fíjate que además, Clau, la naturaleza es muy sabia. Porque si logramos entender la naturaleza, lo que nos rodea, básicamente vamos a tener cosas muy diferentes. Y fíjese el ejemplo que vamos a dar y que es muy interesante. Cuando las condiciones, ahí te está sonando un poquito el micrófono, parece, Clau. Parece que cuando las condiciones no son las adecuadas, cuando el mundo que nos rodea a lo mejor no tiene las condiciones adecuadas, funciona algo importante como este ejemplo que vamos a dar ahora. Fíjense lo siguiente, las ostras en general tienen procesos que son en la naturaleza, los naturales de producción, son organismos que son filtradores. O sea, pasa el agua, se alimentan del agua, tienen micronutrientes, tienen microalgas, crecen, se desarrollan, viven, mueren, como cualquier ser humano. Sin embargo, hay condiciones que las han hecho resilientes y que transforman esa resiliencia en un resultado inesperado. ¿Cómo funciona esto, Clau, de la construcción y la fabricación de las tan deseadas? Mira, tenemos la capacidad de ser maravillosas ostras, de poder filtrar tanta información. Tú nos hablabas de la cantidad de procesos mentales o pensamientos que nosotros gestionamos a diario. ¿Ya? Y así esa es la capacidad que tiene nuestra mente, tanto la consciente como la inconsciente. Y ojo ahí porque más del 80% de los procesos y decisiones y comportamientos están regulados por nuestra mente inconsciente. Son muy poquitos porcentajes lo que nosotros realmente decidimos. ¿Ya? En este caso, la ostra lo que nos está mostrando es que en su hábitat, como tú decías, natural, ella filtra todo el día, ¿verdad? Filtra el agua para sacar sus nutrientes. Sin embargo, hay veces en que ingresan microorganismos o ingresan algunas partículas de arena que para este molusco tan delicado
le genera mucha irritación y dolor. Entonces, este molusco lo que hace es secretar una sustancia, que el nombre más conocido es nácar, ¿verdad? Y envuelve esas partículas que le generan daño o trauma o irritación. Entonces, lo que ella constantemente hace es secretar, 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 hasta que forma las famosas y hermosas perlas. Es decir, este ser vivo tiene la capacidad de, frente a algo que está viviendo, que es parte de su realidad y que duele, irrita, ¿cierto? Tiene un mecanismo de afrontamiento, en este caso orgánico, que le permite dar como resultado una obra de arte, tan preciado para nosotros como es una perla. Esa es para nosotros hoy día la metáfora que quiero que nos quedemos con respecto a la resiliencia. Todo lo que nosotros vivimos y aprendemos, por lo tanto, nos permite generar algo nuevo, hermoso. Y además va conectado con esta filosofía que tú también me la comentaste. O sea, somos capaces que frente a una situación inhóspita y compleja, adversa, podemos crear nosotros también nuestro propio escenario. La pregunta es cuál es la ostra que tienes tú y cuál es la perla que estás produciendo. El tema es que una de cada 10.000 ostras logran producir una perla. ¿Estamos produciendo perlas hoy día? ¿Estamos hoy día logrando un resultado con esta adversidad? ¿De qué estamos hechos hoy día como estos jarrones, esta filosofía japonesa? ¿De qué se trata esto, Clau? El kintsugi es una filosofía japonesa y que, a diferencia de en Occidente, donde nosotros, cuando algo se quiebra, nosotros tratamos de taparlo, ¿verdad? O lo desechamos o lo tratamos de tapar y que no se note. En cambio, Japón se ha desarrollado esta filosofía ya hace mucho tiempo, y lo que ellos hacen es que cada fractura, cada línea de fractura, ellos la pegan, pero impregnando la resina con polvo de oro. Es decir, esta filosofía, en la práctica, se fragmenta un artículo, ¿verdad? En este caso, una cerámica, y ellos pegan con resina y polvo de oro para hermosear las cicatrices. Esta filosofía a nosotros nos permite reflexionar sobre lo que nosotros mismos vivimos y que de alguna manera sí o sí sabemos que cuando nosotros hemos enfrentado una situación de crisis, una situación de dolor, una situación compleja, desafiante, ¿verdad? Hoy día sí o sí estamos fortalecidos y tenemos la oportunidad, ¿cierto?, de engrandecernos a nosotros mismos, de ser capaces de valorarnos a nosotros mismos, de ser capaces de reconocer desde lo más básico de lo que estamos hablando hoy día, que es una neurona. He generado muchas más neuronas y muchas más conexiones desde que decidí enfrentar ese problema o esa situación o ese conflicto y salir airioso, donde tuve esa crisis y fui creativa y desarrollé esta empresa y pude salir adelante y le di trabajo a gente y hoy día genero más felicidad, no solamente para mí, sino que también la comparto. Esto de hermosear las fracturas con polvo de oro hacen valioso el dolor, ¿verdad? Que uno aprende de lo que estamos viviendo y también ayuda a que otros también aprendan. Mira, es tan bonito precisamente en esa etapa de Clau. Y aprendimos a soñar, aprendimos a crear conceptos, aprendimos a mirar la vida desde un prisma, ella desde el prisma muy cerebral, enfermera, docente, ¿ah? Y yo le decía, mira, hay un pedacito del mundo que tal vez se puede fabricar de otra manera. Y parte de ese sueño es su hermosa casa que tiene hoy día en la ciudad de La Serena, que he podido estar ahí con ella. Esto de volverse empresaria y empresaria del deporte y que su mundo siga avanzando y creciendo y desarrollándose. O sea, todo eso fue parte de una reconstrucción y de una reconstrucción que hizo la Clau, ella. Ahora, lo interesante es que ya no había que volver a pegar el jarrón para que quedara igual como yo lo había comprado al inicio. Dejemos que tengan la fractura. Y esas fracturas, en vez de colocar parche, coloquemos a nuestras fracturas ese polvo de oro. ¿Qué pasa si todas esas fracturas que hemos tenido le colocamos ese pedazo de polvo de oro? ¿Cuán valiosa es nuestra experiencia de vida producto de esa fractura? ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Cómo nos hemos desarrollado? ¿Cómo hemos logrado estar hasta el momento de la vida en que estás hoy día, a la edad que te encuentras hoy día?
¿Cuáles han sido tus mejores y tus banderas de éxito más importantes? Porque ahí está finalmente ese polvo de oro valioso. No dejemos que nos venza simplemente porque creemos que no somos resilientes. Busquemos la manera de conectar cada uno de esos pedazos para volverlo en algo valioso para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia. Y este ejemplo, Clau, que tú también me lo compartiste, creo que es un tremendo ejemplo. Esto acaba de ocurrir hace algunas semanas solamente. A ver si nos comentas el caso. Está muteada. Ahí sí. Bueno, Aranza Villalón, sí, pues chilena, ella compitió en los Panamericanos recientes en nuestro país y efectivamente, justo dentro de la semana que ella le tocaba competir y que salió también en las noticias, su hermano murió a muerte de un sicario, ¿ya? Aún así, ella pidió a su familia que por favor la entendieran y que se iba a concentrar para poder ganar una medalla para su hermano que estaba en el cielo. Es decir, ella, ese dolor de haber perdido dramáticamente a su hermano, lo transforma en un impulso, lo transforma en un motor, lo transforma en aquello que le ayuda a focalizar aquello que todo, lo valioso para ella, lo que ella ya trae, lo que ella ha trabajado, lo que incluso su propio hermano admiraba de ella misma. Entonces, el dolor hoy día, al igual que la ostra, no lo evita, sino que lo acoge, lo adorna, lo cubre, lo utiliza y además logra algo tan hermoso como este bronce que ella logra en la competencia, gracias a que fue capaz de focalizar, de cubrir con amor ese dolor, ¿verdad? Y tomar la decisión y acción correspondiente y que hoy día podemos agradecer no solamente ella, a su hermano por ser su inspiración ese día y su preparación, sino que también para nosotros, para ser hoy día un ejemplo de lo que es ser resiliente. Sí, mira, es importante el mensaje que nos das, porque estuve presente cuando esta chica dio su entrevista, recién su entrevista al ingresar al lugar donde estaban los periodistas, y se pone a llorar con mucha emocionalidad cuando se da cuenta que era medallista. Y después vino esta explicación en directo. Entonces, llegó muchísimo ese testimonio. O sea, la fortaleza, la resiliencia que logra en un episodio tan complejo de su vida, que había ocurrido semanas antes. No eran meses ni años antes, semanas antes. Entonces, esa condición es la que nos hace enfocarnos. O nos enfocamos en la problemática a resolver el desafío o nos enfocamos en la solución. Ahí está el concepto de la resiliencia. Ya llegando a la parte final del día de hoy, yo hice una promesa y en varios videos también la coloqué. Le dije, mira, vamos a colocar hoy día un concepto que involucre 5 claves de la resiliencia para lograr tu abundancia. Y alguno de ustedes a lo mejor pensó en la abundancia económica, que sí, por cierto, lo puedes hacer a través de este formato, de esta ruta de navegación que te voy a proponer. Y si es una abundancia de tipo espiritual o si es una abundancia de tipo personal o familiar, la que tú quieras colocar, con esta fórmula la puedes lograr. Hoy día, al igual que la clase anterior, te voy a dejar una tarea. Y te voy a dejar una tarea porque nadie te va a pedir esta tarea si la hiciste o no. Esto es una enseñanza para tu vida que tú la vas a aprender. Yo no la voy a aprender. Sin embargo, nos ha servido mucho. Les dije, tuvimos más de 2.350 coaching el último tiempo y sacamos un patrón. Este es el patrón que les quiero regalar el día de hoy. Paso número 1. Clave número 1. Potencial. ¿Cuál es mi abanico de potencialidades? ¿Qué es lo primero? Pero lo primero que tienes que hacer, volvemos al cerebro racional, neocórtico, vas a notar cuáles son tus potencialidades, cuáles son tus talentos, cuáles son tus habilidades. En el seminario Empowerment 10X que hemos realizado ya durante 8 años, este año que viene, en enero 6, va a ser la 9ª versión, vamos a volver a trabajar la potencialidad, vamos a volver a hacer este ejercicio. Y me da tanta satisfacción cuando habían personas en sala que decían, yo logré identificar
un solo talento, una habilidad. Y años después tienen más de 20 o 30 en el mismo papel o en otro papel, desarrollando el mismo ejercicio. Y vemos el resultado, y vemos sus logros, y vemos lo que han construido en su vida personal, familiar, laboral. Y se han desmarcado del promedio de la gente por haber respondido a una primera pregunta. ¿Cuál es mi potencial? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis habilidades? Primera tarea que te dejo. Segundo, lógica. La lógica nos invita a activar nuestro cerebro racional. Es el para qué, es el sentido, es el why. ¿Para qué quiero lograr esto? ¿Y qué es lo que voy a sentir si es que lo logro? Vas a tener que resolverlo. Porque cuando coloques tu potencial y quieras un desafío, y quieras un foco, y quieras un resultado de lo que tú quieras colocar ahí en ese cuadrante, vas a entender que tienes que consultar a tu lógica antes de accionar tu emoción. ¿Para qué lo quiero? ¿Y qué es lo que voy a sentir? Si lo logro, ¿cómo te imaginas que te vas a sentir? Paso 3, hacer. En el hacer está el desafío. El mayor desafío está ahí. Es el ponernos en acción luego de cambiar hábitos y, por supuesto, creencias y muchas veces seteos mentales. Entonces es un desafío no menor. ¿Qué hago para lograrlo? Ahí está el plan, ahí está la ruta de navegación, ahí está el faro que hablamos en la clase pasada. Paso 4, tiempo. ¿Cómo voy a medir mis avances? Si no hay medición, no hay resultado. Entonces vas a colocar tu meta, vas a ver tu potencial, vas a analizar esta lógica del para qué, vas a entender qué es lo que debes hacer y vas a colocar hitos de control. Vas a colocar en qué momento voy a medir para saber si estoy avanzando sobre ese camino, sobre ese foco que yo deseo para mi vida. Si necesitas ayuda, pídenos ayuda. Pídenos ayuda. Encantado. Aquí en sala hay varias, pero varias personas que ya hemos estado en ese proceso. Y con orgullo, yo estoy seguro que ustedes, ese orgullo de ustedes lo han traspasado a nosotros, de los logros que han tenido. Y el quinto paso es la fuerza. Y la fuerza son esas fuerzas invisibles que te van a llevar a la acción. ¿Cuál es tu fuerza que te quema hoy día? ¿Cuál es esa fuerza invisible que vas a tener que anotarla y vas a tener que describirla, que te va a llevar a accionar, sobre todo en un camino que tal vez no es el que deseas? Que tal vez es un camino que tú ves pedregoso, que ves un camino muy desafiante, que incluso piensas que con los talentos y habilidades que tienes no lo vas a lograr, porque tu historia pasada te ha condicionado sobre tu presente deseado. Te invito solo a creer en ti y a generar esta ruta, este canal, esta ruta de navegación, donde tú vas a indicar qué es lo que quieres y vas a construirlo hasta cuál es esa fuerza invisible. Te tengo una buena noticia adicional, que esto que lo puedes anotar, lo puedes sacar una fotografía, lo vas a accionar, no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo partir. Muchas veces lo que me dicen, y en las sesiones de coaching nos indican, mira, ¿cómo parto, Fernando? ¿Cómo lo hago para iniciar? Si estoy bloqueada o bloqueado. Y la respuesta no la tengo yo. Nuevamente la respuesta está en ti. Y esta es la respuesta, mira. Cuando analizas condiciones desafiantes que tuviste en la vida, anota, siguiente punto en la tarea, vas a anotar 3 momentos en tu vida que fueron desafiantes. 3 momentos, 3 historias de tu vida donde fueron desafiantes, y vas a hacer el mismo paso, vas a seguir este mismo protocolo. En ese momento que tuviste un desafío y que saliste airoso de él, que saliste reconfortado, que lo lograste, vas a notar cuál era el potencial que tenía en ese momento, qué potencial, qué habilidades, qué talento hizo que lograra el resultado. Vas a hablar de tu lógica, ¿para qué lo hice? ¿Qué es lo que me movilizó? Vas a entender el hacer, cómo lo hiciste. Mira, yo lo hice así, ¿verdad? Ahora que recuerdo, hice el paso 1, paso 2 y paso 3. Y después dijiste, claro, yo fui colocando escalas de tiempo, fui midiendo si avanzaba o no. A veces retrocedía, a veces era un camino sin salida. Sin embargo, retomé la ruta y nuevamente fui adelante. Y esa fuerza invisible era la motivación, era el motivo para generar esa acción. Era algo que te quemó por dentro, que logró que tuvieras ese resultado. Entonces, en la tarea, lo que vamos a notar son esas historias de éxito,
Y lo interesante, y lo único que tienes que hacer, y eso es lo interesante, no es nada más que repetir tu propio éxito, es repetir tu receta, es volver a hacer lo mismo. No hagas nada diferente a lo que ya hiciste cuando tuviste éxito. No hagas nada diferente a lo que ya está probado por ti, por tu experiencia, no por los libros, no por las historias de otros, es por tu vida, por tu vivencia personal, lograste esta magia. Esta magia está dentro de ti. Esta magia no es nada más que tu propia magia, no es nada más que tu forma de saber que solo debes repetir tu patrón del éxito, que te ha acompañado hasta el momento en que hoy día te tiene la vida. Solamente repetir un patrón de éxito. Repítelo. La magia está dentro de ti, no fuera de ti. Estos últimos años hemos comprendido además que cuando lo hacemos en comunidad, en común unión, es más sencillo, es más fácil. Cuando el camino avanzamos solos, a veces solo somos invisibles. Cuando nos agrupamos, podemos ser invencibles. Y hemos logrado construir una comunidad. Yo agradezco enormemente la gente que hoy día está conectada de lugares tan lejanos como cercanos, porque para mí hoy día México es un lugar muy cercano, tenemos gente maravillosa que está viviendo allá, chilenos que están conectados en este momento, y tenemos también personas que están de otros países, están de Argentina, están de El Salvador, están de Bolivia, están de Perú, no sé qué otro lugar más, a ver si me colocan después en el chat. Pero lo que está ocurriendo es que nos vamos a reencontrar, vamos a volver a vivir una experiencia en enero 6, vamos a volver a vivir un empowerment, esta vez en Viña del Mar, en Chile. Tenemos sorpresas maravillosas, por supuesto va a estar Clau con nosotros también, y vamos a lograr compartir lo que ha sido para nosotros una experiencia de vida. Yo te digo, mira, esta es una oportunidad más en la vida, no es la última oportunidad que vas a tener, seguramente vas a tener otras oportunidades, pero si quieres información, pídela. Escribe, dile, Julie, dame más información. Quiero saber dónde se reúne este grupo de locos bendecidos por simplemente la posibilidad de reunirse en estas ideas comunes para lograr resultados diferentes. La responsabilidad es que hoy día tú seas un agente de cambio. Si algo te hizo sentido el día de hoy, por favor transmíteselo a un ser humano más, a uno, porque basta con eso como para hoy día incluso cambiarle la vida a una persona. Hoy día debes tener a alguien que esté buscando cómo ser más resiliente. Debe estar buscando seguramente cómo cambiar su patrón de vida. Seguramente debe estar cambiando incluso cómo cambiar su historia y la historia de su familia. Cómo va a ser el primer profesional de su familia. Cómo va a ser el primer empresario o empresaria de su familia. Cómo va a ser la primera persona que quebra un patrón, seguramente que ha influido toda su historia. Acá en sala deben estar seguramente esas personas también. Y por cierto, lo están. Jaime es uno de ellos, Clau es otra persona. Nico Matos, que se conectó hace un poquitito, se le desfasó los horarios con Colombia también. Pero son personas extraordinarias que están aquí en sala. No se ha ido nadie de sala, no queremos irnos de sala, pero ya es el momento de ir a entregar esto a otras personas. Hoy día, con mucho cariño y con todo el respeto a la información que hemos podido recabar, hoy día tenemos una responsabilidad, el ser agentes de cambio. Con algunos de ustedes, enero 6, nos vamos a dar ese abrazo, vamos a cambiar nuestro cóctel a un cóctel dopaminérgico, a un cóctel exquisito seguramente por encontrarnos, y vamos a estar acá en Viña del Mar. Les tenemos muy buenas sorpresas para estar nuevamente compartiendo un Empowerment 10X, algo que ha sido parte de nuestra historia. Y a México, que también tenemos gente presente, y agradezco a todas las personas que están conectadas desde México. Ya el próximo año vamos a desarrollar nuestro empowerment. Ese es el desafío, esa es la promesa que hace un año cuando estuve con ustedes allá, se los dije. El desafío es llevar también un empowerment hacia México, porque hoy día todos tenemos ese potencial de afectar la vida positivamente de otro ser humano. Algunos, para que sepan, estamos en un WhatsApp colectivo, para que lo sepan, que se llama Empowerment 10X. Puedes pedir que te incluyan, te incorporen, y algunos tips por ahí estamos entregando todos los días o cuando podemos. Nada más, que muchas bendiciones, a ir a trabajar en lo que nosotros sabemos, que es ser agentes de cambio. Un abrazo cordial, cuídense mucho, nos vemos. Gente de España también estaba, muchos cariños. Cuídense, chao, chao, que estén muy bien.